¿Qué tal, amigos cancelados? ¿Cómo estáis? Madre mía, qué semanita política, qué semanita de vorágine, qué semanita la que hemos vivido, ¿no? Bueno, pues ya están los resultados electorales. Falta todavía el escrutinio internacional, que dicen, ¿no? Ese voto que viene del extranjero. A lo mejor cambia uno o dos votos, pero bueno. Las conclusiones, la fotografía de Sánchez y María Jesús Montero bailando, ya las tienen ustedes. La de Yolanda Díaz haciendo un carnaval también la tienen ustedes. La del Partido Popular intentando vender una victoria en la que no tienen apoyos también la tienen ustedes. Las caras largas de Vox también las tienen ustedes. Y vamos a ver qué gobierno tienen ustedes, porque esa es la gran pregunta. Eso es lo que sondea en el aire, ¿no? Gobierno y sin the air. ¿Qué pasa? ¿No? Se pregunta mucha gente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues vamos a intentar en este Cancelados, ya saben, este programa en el que hacemos repaso de la semana y en el que no tenemos miedo a ningún tipo de cancelación, pues vamos a intentar hablar con Santiago Armesilla, que yo creo que es una de las personas a las que, bueno, pues ustedes tienen más ganas de escuchar y de ver cuál es su análisis y, bueno, pues qué conclusiones saca Santiago Armesilla de todo eso. Don Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues nada, muy bien. Bien hallado, como siempre, en vuestros espacios. Feliz Día de tu Santo, que ha sido esta semana, Santiago, y cierra España, que yo sé que no tienes complejo en que te lo diga. No, sí me ha felicitado mucha gente, o sea, hay gente creyente o no, es Claro. una tradición incluso familiar, así que nada, muy agradecido. Gracias a ti y estar con nosotros. Venga, ¿cómo se te quedó el cuerpo el domingo? Cuéntanos, después de ver todas las encuestas que vimos durante la campaña, cuando a las 11 de la noche se sabía todo, el pescado estaba vendido, ¿cómo te lo tomaste? Bueno, a medida que avanzaba el escrutinio, sobre todo a partir de lo que fue, yo creo que el 25-30%, yo creo que ya está bastante claro por dónde iban a ir los tiros. Lo que sí creo que se ratifica es que las empresas que hacen encuestas pues pillan más que la escopeta de una feria, ¿no? Salvo alguna que se haya aproximado, muy pocas, dos o tres. El resto, yo recuerdo el gatillazo de GAT3, que fue tremendo, pues la inmensa mayoría pues han desacertado. Gana el PP, es la lista más votada, ganan más de 3 millones de votos, Vox ha perdido 600.000 votos, que a efectos de escaños es mucho, pero a efectos de trasvase electoral no es tanto. La abstención se ha reducido, aunque es más de un 30%, y el PSOE parece ser que es el partido que está en mejor disposición para seguir gobernando, con lo cual también ha perdido voto Sumar, si lo comparamos con Unidas Podemos y barra Izquierda Unida, si entendemos que es una formación similar, pues también ha perdido votos y escaños. Pero digamos que el que ha demostrado fortaleza y el que ha demostrado manejar mejor los resortes del tiempo de la propaganda y de la campaña electoral ha sido Pedro Sánchez y ha sido el PSOE. Tú lo has señalado antes al inicio, pues faltan todavía la contabilización de los votos cera, los votos por correo fuera de España, que si no me equivoco son más de 1 millón de votos y eso podría hacer bailar bastante el tema de los escaños. No sé hasta qué punto para la investidura, pero se presenta peleaguda. Es decir, ahora mismo pues está todo muy abierto. Sánchez ha dicho que no va a haber repetición electoral. Si hay repetición electoral sería a final de año y costarían pues cerca de 140 millones de euros a las arcas de los contribuyentes, a las arcas del Estado, y veremos a ver qué pasa. Lo que sí yo tengo claro es que el maquiavelismo político del PSOE es ciertamente envidiable y el resto de partidos políticos, empezando por el Partido Popular, están muy lejos de llegar a esa capacidad de resurgir de las cenizas que tienen. Es espectacular, la verdad. Y bueno, pues nos has dado varias claves, pero días después, días en los que ya pues no está la cosa tan caliente, sino que ya, bueno, se ha producido una semana desde las elecciones prácticamente. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Quién dices que Pedro Sánchez evidentemente tiene más ventaja, pero crees que iremos a repetición electoral en diciembre? ¿Crees que le vendría bien a España que no tuviéramos gobierno durante mucho tiempo? ¿Crees que Frankenstein va a conseguir ponerse de acuerdo? Yo no soy adivino y desde hace tiempo me niego a decir lo que puede pasar en el futuro. Lo que puede ser probable es, bueno, puede ser probable cualquiera de esas vías. Que Sánchez pueda reeditar el gobierno, ya no tiene la incomodidad de tener a Podemos, es decir, a Pablo Iglesias y a Irene Montero para formar gobierno con Sumar. Tienen bastante mejor relación con esta Yolanda Díaz, eso se demostró en el debate A3 que tuvieron con Abascal, donde básicamente le hicieron un cerco a Abascal y por incomparecencia Feijóo prácticamente perdió el debate.
Y eso da ventajas también a Sánchez. El PNV ya ha dicho que no va a votar no va a apoyar a Feijóo, Coalición Canaria también ha dicho que no, y los de Junts per Catalunya pues están diciendo que referéndum y amnistía, pero claro, es que tú fíjate cómo es la cosa, ¿no? Que la política, esta tarde en mi canal de YouTube se va a emitir un análisis mío sobre las elecciones. La política es también el arte de la guerra. Y justo un día después de las elecciones, y cuando ya se barajaba que Puigdemont iba a ser determinante en quién puede gobernar en España, pues el juez de Arena emite una orden internacional de detención, de búsqueda y de captura. Y el mismo día, pues Clara Ponsatí es detenida en Cataluña, en España. Con lo cual, ¿qué está haciendo ahí Sánchez Maquiavelo? Pues está diciendo, vamos a negociar, pero que sepas que yo aquí, si quiero, te puedo detener. Quiero decir, puede pasar de todo, pero aquí todo el mundo está jugando sus bazas y la verdad es que Sánchez, hay que reconocerlo, es el que mejor las está jugando, nos guste o no. Es la persona que mejor maneja los resortes del poder y es un señor que tiene una capacidad impresionante de deshacerse y minimizar y de sacar fuera de foco a los rivales espectacular. ¿Podría hacer lo mismo con Pucci? Pues vamos a ver si incluso lo hace con Feijóo. Porque si hay una repetición electoral y Feijóo no se presenta a Díaz Ayuso, tampoco está claro que ella vaya a ganar las elecciones, porque es popular en Madrid, pero fuera de Madrid sigue siendo tan popular. Uno de los errores, tú no eres de Madrid y lo sabes, que se tiene muchas veces en Madrid, es que se piensa la gente que Madrid es España y que Madrid representa a toda la nación, y eso no es así. Entonces, hay muchas incertidumbres, pero lo que sí está claro es que este señor que sale en la foto ahora mismo es el que tiene las líneas más claras a seguir y el que tiene más posibilidades de repetir en la Moncloa, de ser jefe de gobierno. En tu canal de YouTube podemos, Santiago Armesilla en YouTube, podemos visitar todo este análisis. Yo quería preguntarte, viendo lo bien que maneja las cartas, o mejor que sus rivales, Pedro Sánchez, ¿qué deberían aprender de Sánchez Maquiavelo, como muy bien le defines y le nombras? ¿Qué deberían aprender Feijóo, Abascal, todo lo que no es el PSOE? ¿Qué debería aprender de Pedro Sánchez? No es solo Pedro Sánchez, es el PSOE en general. O sea, yo quiero decir, es un partido que si lo observas bien como un frío analista político, tiene mucho que enseñar a la gente. Quiero decir, es en lo que a no tener escrúpulos, por ejemplo, cambiar de opinión a la media hora de haber dicho una cosa y de luego decir la contraria y que no pase absolutamente nada, ellos lo han conseguido de una manera enorme. Yo dije en otro vídeo de mi canal de YouTube hace tiempo que el PSOE tiene una base electoral de unos 6 millones de personas que les van a votar hagan lo que hagan. Es un partido que maneja todos los resortes del funcionariado español, sobre todo en sanidad, en educación, controla en gran medida los 2 sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, controla la mayor parte de los medios de comunicación, Radio Televisión Española, Cuatro, La Sexta, un montón de radios, maneja un montón de movimientos sociales y grupos vecinales y asociaciones de vecinos de barrio, no tiene tanta presencia en el mundo rural como el PP, pero sí la tiene importante en varias comunidades autónomas, ha demostrado que tiene fuerza en Navarra, tiene fuerza en Cataluña, lo que es el PSC, que es la sección del PSOE en Cataluña, pues básicamente está también demostrando que es casi el núcleo irradiador, que diría Rejón, el núcleo director del PSOE en gran medida, junto con Andalucía. Y bueno, lo que se puede aprender de ellos es maquiavelismo, implantación territorial, capacidad de aprovechamiento de la coyuntura política, líderes políticos muy bien formados y muy bien preparados para este tipo de coyunturas, apoyo internacional, que esto es importante, quiero decir, Pedro Sánchez montó la cumbre de la OTAN en Madrid y detrás del PSOE está el Partido Demócrata de Estados Unidos. Yo diría que incluso el PSOE es la filial española del Partido Demócrata, Sumar es la filial universitaria del Partido Demócrata. Y otra cosa importante, y es que, aunque por ejemplo Vox está aumentando en lo que es el voto de la clase obrera, todavía hoy por hoy la gente más pobre de España, tanto subproletariado como proletariado, vota mayormente al PSOE. Y esto es una tendencia que viene desde hace décadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el PSOE es el partido de la oligarquía, es el partido de los humildes, es el partido de la clase obrera y es el partido de la aristocracia funcionarial y mediática cultureta de España. Es decir, tienen una
tienen un grado de gestión del poder que es muy, muy, muy difícil, o casi, casi, no voy a decir imposible, pero sí muy difícil de cambiar. Y el PP, pues no aprende de esto. Y Vox, pues se enfrenta a una tesitura porque tiene que elegir qué camino tomar en el corto y el medio plazo a nivel ideológico y a nivel de planes y programas de Estado. Porque aquí el objetivo es derrocar al PSOE. Y el PSOE no es. O sea, el PSOE es como el PRI mexicano en su tiempo. Ha conseguido hacerse con los poderes del Estado de una manera que es realmente envidiable y ya quisieran algunos en otros países, en otros partidos en otros países de Europa Occidental, tener el poder que tiene el PSOE. No sé si te he contestado, pero lo que he hecho más bien es describir cómo lo manejan todo de bien. Lo has expresado perfectamente y creo que conoces mejor al Partido Socialista de lo que parece que muchos en Génova conocen, porque todavía siguen apelando a no sé qué socialistas buenos, siguen apelando a encontrar apoyos en Paje cuando Paje ha pasado de ellos. Quería preguntarte por la estrategia del Partido Popular con respecto a Vox de caer en los argumentos que utiliza el PSOE contra Vox. Hemos visto esta semana a Juanma Moreno Bonilla metiéndose con Vox y diciendo que son los causantes de que Sánchez gane. Seguimos viendo ataques por parte del PP, por parte de Borja Semper. ¿Esta estrategia es positiva, que el PP ataque a Vox sistemáticamente y se vaya alejando de Vox? Yo creo que el PP, que es el hermano tonto del PSOE en el fondo, y es tremendo porque el PP supuestamente tiene un número de afiliados mucho mayor, casi que cuadruplica a los del PSOE. Pero claro, el número de afiliados y el número de votos no es lo importante. Lo importante es el tipo de organización política que se tiene, los resortes del poder que se maneja y también, sobre todo, la capacidad incluso de tener aliados internos y externos del país. O sea que la cantidad es importante, pero más importante es la calidad, lo cualitativo. Yo creo que la estrategia del Partido Popular ha conseguido aumentar bastante el número de gente que la ha votado, 3 millones, pero se ha comprobado que no es suficiente. Incluso el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, pero eso hoy por hoy no sirve de nada mientras que no haya un jefe de gobierno claro. Sánchez creo que sabe que cualquier tipo de ley que parta del Poder Legislativo, o sea, de la Cámara Baja del Congreso, tendrá que pasar por el Senado, que tiene mayoría absoluta del Partido Popular. Pero yo creo que esto en principio no le importa porque en los grandes temas hay un consenso de Estado entre el PSOE y el PP. Geopolítica, autonomías, monarquía, presupuestos generales del Estado para ciertas cosas, incluso PP comparte muchas partidas presupuestarias a chiringuitos subvencionados que el PSOE ha generado y donde ha metido a mucha gente. Y, y el PP ha ganado 3 millones de votos y Vox ha perdido 600.000. Y eso es básicamente lo fundamental para entender todo esto. ¿En qué se puede equivocar el PP? Pues quizás en caer en el discurso hegemónico de motejar a Vox de francofascismo, Hitler, la Inquisición vuelve, Satanás. Pero claro, tampoco es que Vox tenga la capacidad o la habilidad de subvertir esto. Entre otras cosas, porque mientras Vox exista, es bastante probable que lo que es lo que se llama el centro derecha, lo que se llama el liberalismo conservador o como lo quieras llamar, PP-Vox, tenga muy difícil gobernar en España porque el PSOE siempre va a contar con los apoyos de Sumar, Podemos o lo que se llame, más los separatistas en Cataluña, País Vasco y Galicia. Entonces, pues el PSOE tiene la sartén por el mango. Y aparte que tiene la sartén por el mango incluso a nivel, digamos, de discurso ideológico político. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en algún momento, cuando tú me has invitado a tu programa, te he dicho que el eje izquierda-derecha, en sentido político, está muerto, ya no tiene ningún sentido. Eso es verdad, pero, y este pero es importante, y yo cada vez lo estoy analizando de una manera mucho más profunda, más determinada, como lo quieras llamar. Sin embargo, el eje izquierda-derecha a nivel cultural, a nivel sociológico-cultural, tiene una fuerza espectacular. Y tiene una fuerza tan espectacular que a la gente que ha votado al PSOE o a Sumar, incluso, no lo ha hecho, pues, por ejemplo, pensando que el viernes, 2 días antes de la convocatoria electoral, se habían causado la privatización mediante la aplicación de la mochila austríaca para las pensiones de los trabajadores autónomos y de las pymes. Les da exactamente igual la política que tenga el PSOE con respecto a Ucrania. Les da exactamente igual la política que tenga el PSOE con respecto al Sáhara Occidental.
y les da exactamente igual la cercanía que tenga el PSOE con la administración Biden en Estados Unidos. Lo que les importa es parar el fascismo, sea este real o virtual, que real es minoritario. Incluso las pancartas que hubo de Falange en los autobuses madrileños, a Falange le ha permitido subir en votos, pero también eso le ha hecho la campaña al Partido Socialista. Y claro, el miedo al francofascismo, ya que vuelva, es mucho más profundo que cualquier otros miedos ideológico-culturales, de esto que se llama la batalla cultural, que el Vox o el PP lleguen a cometer. Bueno, más Vox que el PP, porque eso que se llama batalla cultural, que es un término que a mí no me gusta, pero que es más bien batalla ideológico-política, pues no la tiene. Es un partido de altos funcionarios del Estado que quieren llegar al gobierno y administrar mejor la economía en vez de lo que hace el PSOE supuestamente. Mientras que, y eso tampoco es cierto, porque la población activa en España con Pedro Sánchez ha llegado a superar los 20 millones de trabajadores activos. Muchos, esto ha sido también gracias a la inmigración, y que se ha dedicado a trabajar en el sector hostelero, y al mismo tiempo, pues la economía crece sosteniblemente a pesar de que no a los niveles que vende el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que da igual que tú no te concibas a ti mismo como fascismo, extrema derecha, etcétera. Da exactamente igual, porque no importa cómo tú te concibas, lo que importa es cómo la mayoría de la gente te conciba. Y el influir y determinar lo que la mayoría de la gente a nivel ideológico determina que lo que es izquierda y derecha, entendiendo la izquierda como el progreso y el bien y la democracia, y la derecha como el mal, ahí los que son unos absolutos expertos en ello, y esto ocurre no solo desde Zapatero, desde mucho antes, son los del PSOE. Los del PSOE te dicen qué es progresismo, qué es izquierda, y qué es el mal y qué es la derecha. Hasta el punto de que para el PSOE, para facilitar sus investiduras de gobierno, son capaces de venderte que el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de la derechona de toda la vida, pues es más progresista que Vox, cuando sus ideas políticas tampoco son tan diferentes, salvo en el tema de que uno afirma la nación española y otro la nación vasca. Entonces, ahí está el reto. O sea, el reto es que tenés un partido, que es el PSOE, que son unos máquinas de la política. Y el resto, todos, a mi juicio, pues no digo que sean malos, pero al lado del PSOE son aficionados. Son prebenjamines contra gente de Champions y eso cuesta. Te voy a poner una imagen porque es un poco una de las fotografías de estas elecciones. Nuestros compañeros de Objective hacían este análisis electoral por franjas de edades y colocaban este titular en su portada en el día de hoy sobre los votantes. Y decían, o defienden, no sé si lo tenemos por ahí, lo podemos ver, que radiografía del votante de Vox, hombre joven, de renta baja y de barrios con alta inmigración. El partido que preside Santiago Abascal encuentra su nicho en el 20% más pobre, que convive con más extranjeros. ¿Qué te parece esta radiografía? No se puede opinar de ella, porque son los datos, pero si crees que realmente se ajusta a la realidad y por qué crees que Vox se ha introducido y si debería plantear más medidas o más propuestas que fueran encaminadas a este tipo de votante y no tanto quizá al votante, pues no sé, más ricachón o más acomodado de ciertos barrios de Madrid, de Barcelona o de otras zonas de España. Bueno, yo creo que esos datos son ciertos. Hay que tener en cuenta también que el trasvase de votos que ha habido de Vox al Partido Popular ha venido de rentas muy altas. Ha habido varios estudios donde se ha probado eso. Por regla general, incluso en Sumar, hay un mayor número de votantes de renta alta que de renta baja. Y ha habido un crecimiento en la población, digamos, joven, de clase trabajadora o incluso subproletariado, que sí se ha acercado a Vox. Se ha acercado a Vox porque Vox tiene un fuerte mensaje de defensa de la unidad de España, y defender la unidad de España implica pues defender la hucha de las pensiones, la caja de la seguridad social, la integridad territorial, la defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la crítica al derecho de autodeterminación, que Vox lo hace, y también, por supuesto, pues unas ciertas apelaciones a temas sociales. ¿Cuál es el problema? El problema es que todavía, aunque esto es incipiente y es una tendencia sociológica muy interesante, que veremos a medio y largo plazo a dónde lleva, porque quizás hemos hablado hasta ahora de la coyuntura de las elecciones, pero las puertas que se abren a nivel sociológico de esto, también esto se hablará en mi vídeo de esta tarde, pues sí que son interesantes. Pero todavía Vox está todavía lejos de llegar al nivel de voto obrero que tiene el PSOE y que también en parte tiene el PP, sobre todo en el mundo rural.
¿Qué tendría que hacer Vox ante eso? Pues bueno, yo creo que Vox está en una tesitura. Se ha criticado mucho a Buxadé, a Jorge Buxadé en estos días, porque, bueno, ya sabes que cuando un partido fracasa se cortan cabezas y la cabeza de Buxadé es la que quiere rodar, porque, por ejemplo, Jiménez Los Santos le está acusando de ser el culpable de haber alejado a Vox del liberalismo económico, de haber marginado a Espinosa de los Monteros y de haber dado un discurso proteccionista barra falangista a Vox. Y que eso ha sido lo que ha provocado la debacle de perder 600.000 votos. Pero claro, eso, la pérdida de 600.000 votos la explicación es multicausal, no es unicausal. Y, y claro, el tema es que Vox tiene que optar, a mi juicio, tiene que optar entre ser un partido de la clase trabajadora mediante un discurso, digamos, más nacional popular, en el sentido, pues yo qué sé, de la justicia social del siglo XX. Incluso te diría que con un discurso demócrata cristiano clásico, pues Vox se ganaría a mucha gente trabajadora. Eh, pero claro, el problema es cómo vas a recuperar una fórmula de derecha social o derecha socialista del siglo XX en un momento en que después del Concilio Vaticano II, pues la doctrina social de la Iglesia pues ya no tiene tanto predicamento, y después de un momento en el que después de la caída de la Unión Soviética, pues ni a izquierda ni a derecha te encuentras partidos que reivindiquen pues a este tipo de votante. Entonces, hay una tesitura difícil. Y también yo quiero señalar algo, y volviendo al PSOE, es que el PSOE es un partido, yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero en tu programa, pero el PSOE es como el ave fénix, es decir, solo hay dos instituciones en el mundo que tienen capacidad de morir y resurgir de las cenizas políticamente hablando. Uno es el PSOE y otro es el Papa. El Papa se muere y viene otro. Pues el PSOE muere y viene otro. Entonces, ahora tenemos un PSOE woke, entre comillas, cercano al Partido Demócrata, cuyas estrategias ideológicas y políticas también dependen mucho del contexto externo, de la política exterior. Esta orientación hacia el izquierdismo, progresismo indefinido del PSOE viene desde la época de Obama y viene desde Zapatero. ¿Qué ocurriría en Estados Unidos, por ejemplo, si Trump o DeSantis llegan a la Casa Blanca y eso obliga al Partido Demócrata a redefinirse, con las enormes batallas internas que eso conllevaría y en un plazo, pues no sé, de unos 8 años o incluso 4? Pues lo que ocurriría es que el PSOE tendría que ir en la dirección que iría el Partido Demócrata en Estados Unidos, más otros partidos en el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esta etiqueta que se llama rojiparda ahora, que a mí no me gusta, pero bueno, que si el PSOE en un momento dado se tiene que hacer rojipardo, es decir, si tiene que ser más García Paje, más Castilla-La Mancha, más Extremadura y ser más Feria de Ana y Simón, pues lo va a ser. Porque tú lees Feria de Ana y Simón y la lectura que yo hago es echo de menos la Castilla-La Mancha de José Bono, de los años 90. Entonces, en el PSOE hay un componente muy fuerte, no voy a decir conservador en lo ideológico, pero sí muy apegado al mundo, al mundo no cosmopolita urbano, muy españolista en algunas cosas, aunque también es muy de fachada eso, y que con maquillar un poco su mensaje para darle un tufillo más de defensa de España, de los humildes y de un orden internacional justo y pacífico, con los medios y resortes que tienen mediáticos, económicos, financieros, divulgativos, educativos, editoriales, etcétera, pues ya tendrían copado un espacio que podía estar en alza en estos momentos. Entonces, claro, es que cuidado con el PSOE, es que es un partido que se puede poner la careta que le toque en cualquier momento. Yo no sé si tú eres asiduo de ver Los Simpson, pero yo al PSOE lo defino como el partido Stacy Malibu. Hay un capítulo de Los Simpson donde Lisa Simpson pues quiere luchar contra los estereotipos machistas de la muñeca Stacy Malibu y crea la muñeca Lisa Corazón de León. Y cuando ya han producido las primeras unidades de Lisa Corazón de León, aparece la Stacy Malibu con un sombrero nuevo. Y con ese sombrero nuevo consigue continuar vendiéndose a la mayoría de niñas. Pues eso es el PSOE. Eso es el PSOE, es el partido Stacy Malibu. Y si el PSOE tiene que ser woke, será woke. Si tiene que ser rojipardo, será rojipardo. Si tiene que ser europeísta, será europeísta. Pero nunca, nunca va a ser nada de eso más que en puridad y de fachada. Y va a estar, eso sí, totalmente determinado por las coyunturas de la política exterior, es decir, de la geopolítica que ocurran tanto en la OTAN como en la Unión Europea. ¿Qué puede hacer ante eso Vox? Pues eso quien lo tiene que decidir son los dirigentes y militantes de Vox. Yo no. Yo he ¿Qué le indicado vendría caminos. mejor políticamente?
¿Qué le vendría mejor? ¿Cómo se A Vox, cobraría fuerza y cómo tendría más peso en la sociedad española? a Vox dices. Sí. Pues yo creo que tendrían, aunque suene, yo si fuera asesor de Vox, les diría que aunque hayan perdido 600.000 votos, tendrían que seguir en la línea en la que están. Seguir por ese camino. Seguir por ese camino e incluso incidir más. Eso es lo que yo les diría. ¿Por qué? Porque si quieren, porque no es que no tienen que desbancar al PP, tienen que desbancar al PSOE. Y para desbancar al PSOE no puede ser un PP 2.0. Y si el PP te ataca públicamente, tú lo que tienes que hacer es no garantizarle la institucionalidad, sino decirles que sois dos patas de la misma mesa. Sois la antipatria, sois la anti-España, estáis en contra de los humildes, voy a por vosotros. Eso es lo que yo le diría a Vox. ¿Cuál es el problema? Pues que el PSOE, si está en el gobierno, puede venderte que ellos están con los humildes y contra los poderosos, que es lo que ha hecho, cuidado, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez en campaña, ¿te acuerdas? Es decir, hay un bloqueo mediático contra el PSOE, los poderosos, el IBEX 35 están contra nosotros. Y lo ha vendido muy bien. Porque hay gente que le compra el mensaje. Sí. Y si el PSOE, y si volviese en algún momento a gobernar el Partido Popular con Vox, yo estoy absolutamente convencido de que el PSOE incendia las calles, porque controla a la inmensa mayoría de grupos asociativos en España, de movimientos sociales y de todo. Claro. Y entonces, para ir acabando, Santiago, te quería preguntar, ¿cómo acabar con ese miedo que has explicado muy bien, ese miedo al franquismo, a esos fantasmas, ese túnel tenebroso que hablaba Pedro Sánchez, esa España en blanco y negro, que es el mayor miedo de la sociedad española? Porque si ha habido 11 millones de votantes que han votado al bloque denominado por Rubalcaba Frankenstein, al bloque de izquierdas del Frente Popular, es porque ese miedo existía y no solo han votado a favor de lo que proponen ellos, sino han votado en contra de lo que podía proponer PP y Vox, al que meten en ese mismo saco de ojo, cuidado, que revivimos a Franco. ¿Cómo vencer? ¿Cómo vences el debate? ¿Cómo vences el argumento de bueno, pues esa irracionalidad? Porque no es verdad. ¿Cómo vencer eso y cómo convencer a esos 11 millones que compran el discurso woke, que quieren a este PSOE, que ahora tiene esta careta, como muy bien has explicado, puede tener la que sea, pero cómo convencer a esos españoles que todavía siguen sumidos en lo que es un mantra, pero que no es una realidad? A ver, yo creo que convencer a los 6 millones de votantes que tiene el PSOE fijos es prácticamente imposible. Es gente que hagas lo que hagas, van a votar al PSOE. Y haga lo que haga el PSOE, les van a votar. La cuestión es cómo convences a la gente que no son esos 6 millones de base fija. Eso es muy difícil. Pero si Franco es la bestia negra del régimen del 78, yo creo que realmente ningún partido parlamentario o extraparlamentario está en condiciones de hacer lo que yo diría que había que hacer, que lo he hablado mucho. Esta idea no es mía, es de Alicia Melchor, de mi pareja, y es, si tú demuestras, fíjate lo que te voy a decir, si tú demuestras histórica y públicamente que Franco fue más socialista que el PSOE, es cuanto más daño le puedes hacer al PSOE. Y esto suena, vamos, hacer esto te puede suponer la condena laboral, social, personal de tu vida. ¿Por qué? Pues porque ni la extrema izquierda ni la extrema derecha pueden estar preparados para esto. Por ejemplo, hay falangistas que son antifranquistas, que son como los trotskistas que están contra Stalin. Y la extrema izquierda, pues, bueno, lo que se llama extrema izquierda, pues comunismo, lo que sea, pues están muy apegados todavía al PC de los años 30, a la Segunda República, a todo eso. Y hay que tener en cuenta que muchas medidas sociales del franquismo las empezaron a hacer en la Segunda República y luego las siguió aplicando. Y no solo de la Segunda República, sino de Miguel Primo de Rivera y anteriormente. Entonces, para mí, ¿cuál sería la clave? Pues decir, señores, Franco nacionalizaba empresas, Franco en el franquismo los trabajadores tenían unas garantías sociales que no se tienen ahora, y Franco Franco industrializó España mediante un proceso de acumulación de capital acelerado, manu militari, pero muy efectivo a la hora de beneficiar a los trabajadores. ¿Qué ha hecho el PSOE? Pues privatizar empresas, más de 50 empresas cuando llegó al poder,
meter en España las empresas de trabajo temporal, se cambió la vivienda en propiedad de las familias por la vivienda que, pues de estas con hipotecas de 30, 40 o 50 años, viviendas en alquiler, Airbnb, etcétera. Y eso yo creo que la cuestión es, ¿eso lo podría hacer Vox? Pues si las tendencias que tú has visto sociológicas en esta juventud española van por ahí, pues a mí lo único que se me ocurre, aunque esto pueda sonar estrambótico, es demostrar que Franco fue más socialista que el PSOE. Pero para eso en Vox tienen que perder el miedo a la palabra socialismo. Claro, es que, fíjate, hace falta valentía, ¿eh? Hace falta gallardía, hace falta quitarse ya todos los complejos de encima, ¿no? Sí, pero tienes que quitarte complejos y tienes que quitarte, pues, de medio, digamos, todos los paradigmas ideológicos del siglo pasado, del siglo XX. Y esto no implica reivindicar el franquismo, ni ser franquista, ni nada, sino decir, vamos a ver, ¿cómo vivía la clase obrera? ¿Había pobreza en el franquismo? Por supuesto, pero había bastante más empleo, había un menor número de personas en las cárceles, es verdad que había presos políticos, pero el número de personas que estaban por presos por ideas políticas estaban en una ideología muy determinada, porque el PC fue la única oposición real que tuvo el franquismo, más adelante ETA, pero al PSOE ni se le veía por allí. Y al mismo tiempo, pues hay que tener en cuenta que el franquismo aplicó doctrina social de la Iglesia, sobre todo. Y había un sentido pues de apoyo a los trabajadores. Es más, incluso yo te diría que la sección femenina fue más feminista que cualquier agrupación feminista subvencionada actualmente. Y esto te lo estoy diciendo yo sin ser franquista, ni de derechas, Hombre, ni nada. tú no, Pero si no uno eres, no estudia... eres sospechoso, Santiago, pero esta Bueno, valentía que tú para estás algunos teniendo, sí, no sé si te va a para pasar algunos sí, factura, pero, ¿no? ¿sabes? Me puede pasar factura, pero me da igual. Quiero decir, yo vivo de mi trabajo y no tengo problema. Pero aquí lo que hay que entender es lo siguiente. Si el pilar del régimen del 78 es el antifranquismo y el régimen del 78 es un régimen capitalista, eh, habrá que entender que el régimen franquista, sin negar las cuestiones que tuvo, pues de derecha conservadora, de cuestiones que tienen que ver con la Iglesia Católica, del falangismo, etcétera, tuvo una política socioeconómica que, comparada con la del PSOE en el poder desde Felipe González, fue muchísimo más socialista. Fue muchísimo más socialista. Claro, ¿qué pasa? Que en Vox, para poder asumir eso, tendrían que convertirse en un partido antiliberal. Claro. Y eso yo veo difícil que ocurra. Sí. Entre otras cosas, y Dicen que con se esto está termino, cargando quiero el decir, ala liberal. Yo es que no sé hasta qué punto participo de ese relato porque no lo veo. Yo no sé si se están cargando el ala liberal o simplemente perfiles concretos que por H o por B o no creían que convenían o creían que deberían pasar a un segundo plano. Pero es que puede ser además la más lo etiqueta segundo. liberal hoy en día yo creo que casi todo el mundo, muchos de los políticos en el PSOE compran muchos mantras liberales. Mucha gente en el PP evidentemente también los compran. Es que hasta qué punto cargártela la liberal Sí, de un efectivamente. partido. A ver, ser liberal, pues tampoco es una palabra muy definida, es No. polisémico. Quiero decir, hay muchas familias dentro del liberalismo y lo que son los ideólogos del liberalismo ahora mismo en España, pues yo creo que están más interesados en que sus ideas calen en todo el espectro ideológico antes que, tanto a nivel económico como a nivel moral, sociocultural, etcétera, a constituir un partido político por sí mismo, que yo creo que no tendría mucho éxito. Pero claro, aquí estamos hablando de un fenómeno histórico que fue la dictadura franquista, en la cual la derecha de entonces era en muchas cosas tan socialista como la izquierda de entonces. Y las diferencias que había entre las izquierdas y las derechas en el siglo pasado, por lo menos hasta avanzada la Guerra Fría, eran más bien de, pues, con cosas que tenían que ver con la fe, con cosas que tenían que ver con la monarquía, con cosas que tenían que ver con el trono y el altar, con cuestiones que tenían que ver con la moral, con el papel de la iglesia, con el papel... Es verdad que había una oligarquía terrateniente muy fuerte apoyando el franquismo, pero también hubo una cierta lucha de clases dentro de la dictadura franquista, donde los sectores más obreristas se enfrentaban a esa oligarquía. Y esa oligarquía sobrevivió en democracia y los sectores obreristas del franquismo pues prácticamente desaparecieron. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú quieres ganarte a la clase obrera, pues tampoco basta con venderles, yo qué sé,
la Segunda República y los avances sociales que tuvo, que los tuvo, porque es que duró muy poco, 5 años. Total, que lo que yo estoy proponiendo, yo creo que ahora mismo, a corto plazo, no va a ocurrir. Ya. Ni lo va a hacer nadie. O sea, si se repiten elecciones no se va a producir ese efecto. No, yo creo que si se repiten elecciones, bueno, yo no sé si se van a repetir elecciones. Ya. Con lo cual no quiero decantarme. Vamos a hacer política si ficción. No, claro, o sea, vamos a hablar de lo que hay. Ha habido analistas que han dicho, imaginemos que hay elecciones de nuevo. Pues Junts per Catalunya es un partido que sabe que de cara a unos nuevos comicios podría perder votos y escaños y no tiene ahora mismo dinero para emprender a corto plazo una nueva campaña. Porque las campañas electorales son pasta, es dinero. ¿Y de dónde sacan el dinero los partidos para emprenderlas? Un partido mediano tirando a pequeño, pues en pocos meses lo tiene complicado para poder organizarse. Un partido grande que controla muchos resortes de poder, como el PP o el PSOE, tiene muchos menos problemas. Y habría que ver qué hace el PP con respecto a Vox también. Entonces, yo no sé lo que va a pasar. Yo lo que sé es que ahora mismo, de cara al corto plazo, y con el corto plazo me refiero de aquí a septiembre, el Pedro Sánchez no tiene prisa ninguna en que Feijóo se presente a la candidatura en el Congreso, en el Poder Legislativo, y que no salga. Él mientras pues va negociando lo que tenga que negociar entre bambalinas y de cara a la gente, hasta que pueda volver a ser investido si es que lo logra. Y yo insisto, quiero decir, el PSOE es la columna vertebral del sistema político español. Y el resto de partidos bailan a su son. Ellos determinan la agenda política, la agenda ideológica, la agenda cultural. Y por eso lo que yo estoy sugiriendo, hoy día es imposible de hacer. Dentro de 10, 15 años no lo sé, pero hoy día es imposible de hacer. Demostrar, no defender el franquismo, sino demostrar que Franco tuvo una política social más socialista que el Partido Socialista Obrero Español y que un señor de derechas gallego fue más socialista que un partido socialista y obrero, eso hoy día muy poca gente podría hacerlo, sin repercusiones en su vida personal. Pues ahí queda ese consejo y esa acción, sobre todo para intentar cambiar este panorama, que yo creo que si algo han dejado las elecciones es que mucha gente quiere que todo siga igual o que incluso pueda ser degradado. Santiago Armesilla, muchísimas gracias por estar en Periodista Digital. Gracias a vosotros, un placer. Gracias por tu franqueza y tu valentía. Un abrazo, amigo. Pues yo de verdad, ¿qué quieres que le diga? Esto es un análisis, esto es ir a la profundidad de las cosas, esto no es rascar superficialmente y bueno, pues sacar un tuit, que este es el nivel. No, esto es ir a la raíz de los problemas. Y me alegro que Santiago Armesilla sea valiente para ir. Y si hay que decir las cosas, se dicen, porque estamos ya un poco hasta las narices. Bueno, pues queridos amigos, Los Cancelados se despide hoy con Santiago Armesilla. Volvemos en septiembre, si Dios quiere, siempre, Dios mediante, durante, todas las preposiciones que ustedes quieran. Pero volvemos en septiembre con más fuerza, con más invitados, con más entrevistas, con más análisis de todo el repaso semanal que hacemos cada sábado en Los Cancelados. Así que feliz verano, disfruten del mes de agosto, no como ha dicho Carmen Calvo, los que se lo puedan permitir, ella por ejemplo, sino todos los españoles que vamos a disfrutar, unos los que nos quedemos en Madrid, los que nos vayamos unos días a la playa, los que tengan que aguantar a la suegra, todos los españoles que tengan un feliz agosto. Desde Los Cancelados de Periodista Digital, tanto Marta García, a la que le doy las gracias, como José Cárdenas, os deseamos un feliz verano, porque cuando llega el calor, los chicos se enamoran, ya cantaba la canción. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y sobre todo del Grand Prix, que ahora es con una vaquilla de mentira. Que Dios les bendiga.